En el corto plazo, yo veo una suba, obviamente, el precio de la energía. Esto para la Argentina le mejora su balanza comercial, pero también le afecta su tasa de inflación interna, claro, porque es un doble costo. Hay un costo y un beneficio. Me parece también que lo que vamos a tener es una suba de precios de todos los commodities. Cuando sube el petróleo, suben los commodities agrícolas también. Eso para la Argentina es bueno, pero, insisto, también tiene como la contracara que esto va a afectar el plan antiinflacionario del gobierno. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás viendo toda esta dinámica de la guerra Israel-Irán? Fin de semana que entra de lleno sorpresivamente. Algunos dicen que fue toda una táctica de distracción la que hizo Trump diciendo que no, que tenía las próximas 2 semanas y demás. Finalmente un bombardeo de los Estados Unidos sobre puntos estratégicos de desarrollo nuclear de Irán y, bueno, el impacto económico internacional. Bueno, en primer lugar, yo creo que la evolución de los acontecimientos internacionales recientes llevaron a esta, por maduración, a este desenlace. La verdad es que yo creo que hubo un gran error estratégico de Irán al apoyar el ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel. A partir de ahí, Israel tuvo la excusa para reaccionar y militarmente ir debilitando todos los proxies de Irán en el sur del Líbano, en Siria, y ahora directamente atacando Irán con el apoyo de los Estados Unidos. Me parece que estamos en avance hacia un conflicto que va a ser largo, pero en el que lo más probable es que Israel termine consolidándose, imponiendo su liderazgo en la región. Ahora, hasta que esto termine, hasta que esto ocurra, yo a Irán lo veo muy debilitado. Hay una grave afección a la economía internacional y hay mucho peligro para la economía internacional, sobre todo por la vía de los precios de la energía. Claramente lo que vamos a tener es a Irán utilizando todos los recursos con los que pueda contar para afectar el flujo de gas y de petróleo. Es muy probable el cierre del estrecho de Hormuz, eso realmente afectaría los precios de una manera notable. Y me parece que vamos hacia momentos de una volatilidad económica en el mundo muy grande, porque así como tenemos esta noticia ahora de los ataques en Qatar, vamos a tener reacciones. Piensen ustedes la cantidad de bases militares americanas que hay en la región, muy a tiro del alcance de reacciones iraníes. Esto va a afectar mucho la sensibilidad de los mercados. Creo que vamos a un año muy complejo con la afección de la economía por parte de los acontecimientos militares. ¿Vos decís que es probable el cierre del estrecho de Hormuz? Yo digo que es probable, no digo que es seguro. Ahí el gran problema es que Irán también afectaría a algún aliado propio como China, que depende del petróleo que sale de la región y que pasa por Hormuz. Pero me imagino que Irán, presionado y puesto contra la pared y con mucha menos capacidad militar que la que tuvo, Irán siempre utilizó como recurso militar todos sus proxies, el escudo que le daba a Hezbollah o que le daba a Hamas, o que incluso los hutíes en Yemen le permitían llevar adelante en términos de ataques cuasi militares sin utilizar las fuerzas convencionales iraníes. Todo eso está debilitado. Y ahora también está debilitada la propia capacidad de defensa interna. El espacio aéreo iraní está siendo penetrado por Israel y por Estados Unidos. No veo muchos recursos con los que Irán pueda contar, sobre todo si, como planteó el presidente Trump, hay no solamente una búsqueda ahora de afectar la capacidad nuclear militar, sino hasta de la búsqueda de un cambio de régimen. Y si realmente lo que se busca es un cambio de régimen, me imagino el gobierno iraní limitando el uso del estrecho de Hormuz, lo cual afectaría claramente, muy, muy gravemente, no solamente el precio del petróleo y del gas, porque como todos ustedes saben, eso es un costo que afecta el precio de todo lo demás. Así que estamos en un momento de mucha convulsión. Muchachos. Marcelo, sí. Perdón, dale. Bueno, Marcelo, te quiero preguntar, es bastante complejo entender la región, especialmente lo que tiene que ver con todos los países musulmanes, toda la zona de Medio Oriente. ¿Cuál es el rol de Irán en todo este mapa de Arabia Saudita, los sunitas, los chiitas, Siria, o sea,
Uno puede pensar que los otros países musulmanes saltarían por Irán, digamos, si quiere caer el régimen. ¿O cómo es esa cuestión? Es muy complejo. La verdad es que Irán es una potencia de enorme dimensión, pero con pocos aliados en la región. Ha perdido aliados. Siria era un aliado, pero Siria tuvo un cambio de régimen recientemente. Pero no nos olvidemos que los musulmanes realmente están compuestos por distintas facciones. La mayoría del mundo musulmán es sunita, los iraníes son chiitas, de modo que hoy tenés en la región a todo un mundo musulmán que en buena parte no se lleva bien con Irán. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es la potencia incluso con gran crecimiento para convertirse en el líder de la región, hasta en acercamiento con Israel. De modo que yo me imagino que si hay un cambio de régimen en Irán, que no lo veo fácil, eso debería ocurrir contando con el apoyo de fuerzas internas iraníes, que las hay, sobre todo la juventud iraní, que le ha quitado mucha legitimidad al régimen de los ayatolas. Y me imagino más que eso ocurriría con una convulsión interna motivada por los ataques occidentales, y si eso tiene lugar, todo el mundo sunita no vería con malos ojos que Irán avanzara hacia un cambio de régimen, sobre todo porque además el resto del mundo musulmán necesita hoy una estabilización en la región. Irán es el foco de desestabilización, de modo que no sé si es posible, no sé si ocurrirá, pero este anuncio del presidente Trump de búsqueda de un cambio de régimen me parece que le agrega combustible a una zona en la cual, además de la disputa entre Israel y el resto del mundo de la región musulmán, está la disputa entre los chiitas y los sunitas. Irán es chiita, pero la mayoría es sunita. La mayoría de los musulmanes son sunitas. Ahora, ¿qué ves desde el punto de vista económico para adelante, no? Por eso me interesa más que nada el tema económico. Ahí estaba leyendo, por ejemplo, a Thomas Friedman de New York Times, que es un crítico muy duro de Netanyahu y de Trump, pero dice que en esto es fundamental desarticular el plan nuclear de Israel y apoya las acciones tanto de Netanyahu como de Trump en esto, diciendo Irán ha sido el factor de estabilización de toda la región, financiando a Siria, impidiendo y boicoteando la posibilidad de una democracia en Irak, financiando todos los grupos terroristas, digamos, todo lo que vos contabas, digamos, ¿no? Entonces, dice, mientras este régimen de Irak esté presente, es muy difícil conseguir una estabilidad en la región, más allá de las amenazas contra Israel y demás, ¿no? Entonces, y es más, lo asocia también a que sería muy importante, él cree que pasa lo mismo con Putin y Ucrania, ¿no? Que es el avance de Putin sobre Ucrania y bueno, que Estados Unidos debiera ser igualmente firme. Claro que ahí es más complejo, ¿no? Que entre Estados Unidos, por el otro lado tenés una potencia nuclear como es el caso de Rusia. Pero, ¿qué está viendo en el mundo? Porque lo que se ve, yo decía, bueno, Trump apenas bombardeó, dijo, bueno, ya es el momento de la paz, vamos a sentarnos, es el momento de la paz. Estamos mostrando que hay divisiones internas dentro de las facciones que lo siguen a Trump, de esos grupos súper conservadores que le cuestionan el tema del bombardeo de Israel a Irán y el propio Estados Unidos. Entonces, que había una división en el Partido Republicano respecto a esa intervención. Entonces, ¿qué ves? Vos decís que esto se puede prolongar y ¿qué ves desde el punto de vista económico si esto se prolonga? Porque hay cisne negro por todos lados, digamos. Tenemos abierta la guerra en Ucrania, ahora esta guerra en Medio Oriente, que creo que los mercados hasta ahora piensan que se termina rápido, por eso no han reaccionado demasiado. Los mercados están bastante tranquilos, efectivamente, sí. Porque en realidad me parece que están viendo un triunfo de la coalición occidental con bajos costos militares. La verdad es que yo ahí veo diferencias. Friedman, en la nota que mencionás, Maxi, plantea que hay en el mundo algunas fuerzas que pretenden la integración de los países y la vuelta a la globalización y la democracia, y otros que se oponen a ellos. Entonces pone del mismo lado a Putin que a Irán.
Yo creo que en la visión de Estados Unidos eso no es así. Decías que Trump no tiene la visión esta más europea de la globalización y de la democracia occidental prevaleciendo en todo el mundo de la mano de la globalización y todos felices y contentos en el nuevo capitalismo. No, lo que yo creo es que Trump en Medio Oriente claramente busca una alianza que en realidad ya buscó en su primer mandato. Recuerden lo que se llamaban los acuerdos de Abraham, que pretendían el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, que lo logró parcialmente. Y lo que pretende Trump es un eje Israel-Arabia Saudita con la tutela de Estados Unidos para la instauración, más que nada, de un capitalismo abierto en términos económicos, sin importar la viabilidad de la democracia política. Y allí Irán es el gran adversario. Y otra vez, yo veo un proceso, a Irán se lo ha venido debilitando sobre todo por los ataques de Israel hacia lo que se llaman los proxies, que es las fuerzas favorables a Irán terroristas, como Hezbollah en el sur del Líbano, bueno, obviamente como todos como Hamas en Israel, los ataques a los hutíes en Yemen, y eso ha debilitado el escudo que tenía Irán y ahora van directamente sobre la capacidad nuclear de Irán. Obviamente no se podía permitir en Occidente que Irán desarrolle capacidad nuclear, porque eso, teniendo en cuenta que Irán tiene como factor constitutivo de su Estado la destrucción del Estado de Israel, era una amenaza constante de inestabilidad. Por lo tanto, en Medio Oriente veo al presidente Trump claramente jugando en favor de la consolidación de un nuevo escenario en el cual Irán se debilita o incluso cambia de régimen, pero por lo menos se debilita mucho, y Arabia Saudita e Israel son los grandes líderes de la región. Ahora, en el caso de Rusia yo veo una cosa distinta. Yo creo que claramente Trump pretende que Rusia salga de la órbita de China y por eso coquetea con Rusia. Ahí hay una gran diferencia entre Trump y Biden. Biden veía a Rusia como una autocracia que ponía en juego el escenario global de la democracia política. Yo creo que Trump está pensando en que el gran adversario es China y a Rusia hay que sacarla de la esfera de China donde está hoy y traerla para el ámbito occidental, y por eso ahí hay una diferencia en el modo en el que actúa Estados Unidos en la guerra en Ucrania comparado lo ve como un aliado. Marcelo, yo diría, más que como un aliado propio, lo que Trump pretende es que China se debilite y Rusia es demasiado importante como para que quede del lado de China. Y allí claramente hay una diferencia entre Biden y Trump. Esto, por supuesto, es de difícil convalidación para los europeos, que ven a la guerra en Ucrania como una guerra europea. Yo estuve la semana pasada en Europa y me impresionó cómo los europeos ven a la guerra en Ucrania como una guerra intraeuropea. Pero claramente Europa no tiene ninguna capacidad de reacción en ningún sentido, y a mí me parece que claramente Trump tiene como principal adversario a China, y en esto también debilitar a Irán es debilitar a China. Marcelo, si efectivamente este conflicto en Medio Oriente se extiende y es más largo, digamos, es más extenso, el impacto económico y sobre todo en la Argentina, económico y financiero, digamos, ¿cuál es el que imaginas? Bueno, ahí podemos hacer hipótesis, ¿no? Porque depende de lo que ocurra, depende de cómo evolucionen los acontecimientos. Yo me imagino un conflicto que gradualmente va debilitando a Irán, porque lo veo a Irán muy solo. Los aliados potenciales de Irán no reaccionan a favor de Irán, como China, por ejemplo. Entonces veo un debilitamiento de Irán, pero este proceso no va a ocurrir inmediatamente. No es una cosa rápida, porque además a nadie le conviene que esto se transforme en una guerra. Más vale seguir con estos ataques específicamente quirúrgicos, como los que están ocurriendo hasta ahora. En ese escenario, para la Argentina veo distintos efectos. Por un lado, la Argentina tiene un enorme potencial de convertirse en un proveedor confiable de energía. Si ya había un problema con Rusia, que dejó de ser proveedor confiable de Europa en materia energética, ahora otra vez tenés el problema de Medio Oriente, y sobre todo si llega a haber alguna obstrucción en el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, lo primero que veo desde el punto de vista estratégico es la Argentina, sobre todo en materia de gas. Me parece que tiene que acelerar las inversiones
para convertirse en un proveedor confiable y ahí puede tener una capacidad enorme de, como se ha dicho tantas veces, en 5 años exportar 30.000 millones de dólares en materia energética. Ahora, en el corto plazo, yo veo una suba obviamente, el precio de la energía. Esto para la Argentina le mejora su balanza comercial, pero también le afecta su tasa de inflación interna, Claro. porque es un doble costo. Hay un costo y un beneficio. Me parece también que lo que vamos a tener es una suba de precios de todos los commodities. Cuando sube el petróleo, suben los commodities agrícolas también. Eso para Argentina es bueno, pero, insisto, también tiene como la contracara que esto va a afectar el plan antiinflacionario del gobierno. Me parece que también mejora el aliento a las inversiones en materia energética en la Argentina. Una vez más, yo creo que la Argentina tiene que avanzar en el desarrollo de toda una infraestructura energética, no solamente en materia de producción o de extracción, sino de logística y transporte, porque puede convertirse en un actor muy significativo en el mundo, pero otra vez, en el corto plazo es suba de precios, mejora para lo que la Argentina exporta, pero también impacto en la tasa de inflación interna. Y por supuesto, en términos de activos financieros, cuando el mundo está enloquecido, los países emergentes no somos elegibles, y ahí volver a los mercados voluntarios por parte del Estado argentino se va a retrasar. Claro, es una complicación adicional. Te hago la última, Marcelo, el tema de China, ¿no? Uno sigue viendo, China arrasa en Argentina. Cada sector que sacamos están peleando para atrás, ¿no? En desigualdad de condiciones con importaciones chinas. De hecho, ahora vamos a hablar con el ingeniero Costamagna del tema del aumento voló la carne de cerdo, también de carne vacuna, ¿no? Importación, pero es irrelevante, pero sí la importación de carne congelada de cerdo desde, en este caso, desde Brasil, ¿no? Pero bueno, China es todo un tema, ¿no? Hoy en el ámbito mundial, no solamente en Argentina, ¿no? Y bueno, en la Argentina venimos con un crecimiento que están creciendo al 70-80% las importaciones de China. Sí, yo veo a China que sigue concentrado en su agenda económica como lo más importante, juega estratégicamente acercándose a Rusia, pero con sus aliados tiene más cercanía económica que militar. China es un potencial aliado de Irán y no ha movido un dedo en este acontecimiento que estamos viendo en estos días. China le puede prometer a Irán, te compro el petróleo, pero no le va a prometer movimientos militares. China tiene una obsesión económica. Su principal prioridad es geopolítica económica. Y ahí vamos a tener el mantenimiento de todo esto que Trump critica de China. Trump dice China compite deslealmente porque subsidia, porque tiene su moneda competitiva artificialmente, porque alienta la competencia internacional a través de mecanismos no legítimos. China va a mantener eso y bueno, la Argentina mantendrá sus importaciones desde China en elevadísimos niveles y mantendremos un déficit comercial altísimo con China, a menos que exportemos más a China, porque China también compra, no solamente vende. El problema de la Argentina es que le compra mucho más de lo que le vende a China, claro, no por un problema de falta de acceso al mercado chino, sino por un problema de falta de producción suficiente como para abastecer a China, que te compraría más y la Argentina produciría más. Y la caída de las exportaciones a China este año, están cayendo las exportaciones a China este año, ¿no? Estamos con una situación donde con el caso de China están creciendo, no sé, 80-90% las importaciones y las expo están cayendo. ¿Eso es el problema que hubo con el tema de la carne? Eso... Ahí hay varios puntos. Uno de ellos son los precios, porque medido en precios, los precios de los productos que se exportan a China, sobre todo el agro, han caído. Otro es problemas vinculados con la carne, sí. Y otro es también que la Argentina ha empezado otra vez, Maxi, el problema de la Argentina es un problema de oferta, no un problema de demanda. Si crecen las importaciones a la India, vos desviás desde China.
porque la Argentina no crece en capacidad de exportadora. Lo que la Argentina necesita es un shock de inversión y de productividad para mejorar su oferta exportable y entonces venderle más a China y más a la India y más a Vietnam y más a Indonesia. Hoy la Argentina lo que tiene es, se le abre un mercado nuevo y tiene que sustituir uno por otro. Y ahí me parece que hay un tema de producción que la Argentina tiene que resolver. Dicho en otros términos, el principal problema para que la Argentina se conforme en un mayor actor internacional en materia comercial no está fuera de la Argentina, está dentro de la Argentina. Está bien. Mirá lo que decíamos, China, exportaciones 5 primeros meses, exportaciones argentinas a China, 14% de caída. Sí hay una muy fuerte aumento de las exportaciones a la India. Vos decís que se está exportando más a la India que a China y que estamos derivando a la India que no estamos metiendo en el mercado chino. Granos. La India, a la India y a la China le exportamos más o menos el mismo perfil, que es lo que le exportamos a Asia, que es agricultura. Hay un desvío de comercio. Es cierto que la India en materia de importación agrícola es un poco menos complicada que China, pero donde hay mucho crecimiento, a mí me parece que son dos caras de una misma moneda, el gran crecimiento de las exportaciones a la India y el decrecimiento de las exportaciones a China. Y otra vez, podríamos venderle mucho más a todos, pero lo que se necesita es mayor capacidad productiva. Es muy impresionante esto, estamos exportándole a la India por lo menos 5 primeros meses, lo mismo que a China, ¿no? Que era el gran comprador. Y después, desde el punto de vista de las importaciones, 5 primeros meses del año, fíjate, 77% de aumento en las importaciones provenientes de China, ¿no? Es récord, es junto con Brasil. El tema China, sí. El tema China ya desde el año pasado. Decías, Marcelo, que ya desde el año pasado venían. El pasado ya le vendimos más a Estados Unidos que a China. El año pasado Estados Unidos fue el segundo mercado en el mundo y China el tercero. China está bastante estabilizado, sin crecer. La verdad es que hay potencial, pero hay que abastecer. Y el principal problema del crecimiento argentino en materia internacional no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Está bien lo que vos decís. Digamos, hay que redefinir un poquito el aparato productivo. Hay que invertir para producir más. La Argentina ha tenido el crecimiento de la producción, sobre todo lo que le vendemos a Asia, que es básicamente agroproductivo. El crecimiento de la capacidad agroproductiva de la Argentina comparado con sus competidores, por ejemplo con Brasil, es la mitad en los últimos 10 años. Sí. Entonces ahí tenés un problema de retraso en tu capacidad de abastecimiento y bueno, luego, claro, crecen las exportaciones a la India, crecen las exportaciones a Indonesia o a Vietnam y de algún lado lo sacaste, no es que estás incrementando la capacidad productiva y abasteciendo más mercados. Está claro. Marcelo, lo último, porque mientras estábamos hablando en los últimos 2-3 minutos, se conocieron ataques, digamos, de misiles de Irán, ya no solamente a Qatar, sino a Kuwait, a Irak y a otro destino más que ahora no lo estoy encontrando, pero digo, ¿eso cambia algo, digamos, este poderío de Irán? ¿Te sorprende? ¿Es algo que simultáneamente está atacando a distintas ciudades, ¿no? Distintos países? No me sorprende porque, como yo te decía al principio, para mí esto no se resuelve de un día para el otro. La mejor manera que tiene de reaccionar Irán, la más fácil manera que tiene de reaccionar Irán es atacar las bases norteamericanas en esos países. Okay. Lo que está haciendo es más que atacar Qatar, está atacando las bases americanas en Qatar. Claro. Y esa zona está plagada de bases militares norteamericanas y lo que va a hacer Irán es reaccionar contra esas bases que la tiene muy cerca y los misiles llegan fácilmente. Y esto va a enrarecer el escenario. Veremos qué hacen los países dentro de los cuales están esas bases militares. Y Estados Unidos va a ir a fondo. Si le atacan las bases militares, va a ir a fondo. Totalmente, porque además ojo que esto le genera un costo político al presidente Trump también. Por eso, Maxi, vos mencionabas al principio esa división que hay dentro del Partido Republicano. Hay una parte del Partido Republicano que no quería este conflicto porque eso genera una alta disconformidad de buena parte del electorado americano que ya está cansado de las guerras. Las nuevas generaciones norteamericanas están cansadas de las guerras y además en Estados Unidos hay muchos viejos que vieron
los dolores de la guerra y jóvenes que están en otra. Y entonces esto es un costo político para el Partido Republicano también. Y no nos olvidemos que el año que viene hay elecciones de medio término y el Congreso se renueva entero, el Senado se renueva a la mitad y estas cosas influyen. Por lo tanto, yo creo que a Estados Unidos no le conviene que la guerra dure mucho tiempo, pero no me imagino que se vaya a resolver rápido porque la reacción de Irán va a ser sobre las bases americanas en estos países vecinos. Sí, Trump quiere una guerra, es evidente, muy cortita, lo dijo, ¿no? Bombardeó, dijo, bueno, ya está todo listo para la paz y demás. Él se llama a sí mismo, se autopercibe un peacemaker. Es decir, sí. Él quiere el premio Nobel de la paz. Entonces, él quiere, bueno, bombardeamos Irán, ya está, lo sentamos, negocian. Lo mismo quería con Putin, pero bueno, parece que la realidad no es tan sencilla, ¿no? El primer mandato de Trump, él se jactó de que fue el único presidente en décadas que no inició ninguna guerra en Estados Unidos, lo cual es verdad. Y acá él me parece que entra en la disputa contra Irán precisamente después de que institucionalmente el mundo reconoce que Irán no respetó sus compromisos de no proliferación. Incluso lo dijo hasta Rafael Grossi, el presidente del área respectiva en las Naciones Unidas. De modo que ahí buscó una convalidación de que había que detener la capacidad nuclear iraní.